Saludos amigas y amigos de Acércate Más. Bienvenidos a otro programa, a otra entrega que ha sido realizada con amor, cariño y mucho respeto para cada uno de ustedes. En este día quiero iniciar el programa haciéndoles un llamado importante a cuidar nuestros pensamientos. Muchas veces creemos que pensamos y ahí se quedan, pero no. Los pensamientos tienen un factor muy importante en tu forma de actuar y en cómo te vean los demás. Permítanme leerles este párrafo del libro Lo que marca la diferencia del escritor John C. Maxwell. Escuchen esto, mis amores. ¿Sabes qué es lo que más forma y mantiene tu actitud hoy en día? ¿Qué creen? Son sus pensamientos. Así es, como lo indicó el autor y exitoso hombre de negocios Bob Conklin en las siguientes líneas, los pensamientos pueden causar un impacto inmenso en ti. Te puedo levantar o dejar caer. Puedo trabajar para ti o en contra tuya. Puedo hacer que seas un éxito o un fracaso. ¿Entienden? Nuestra forma de pensar va a repercutir positiva o negativamente en la forma en que actuamos, en cómo nos perciben los demás. Y aunque los pensamientos, las personas que nos rodean no lo pueden oler, no lo pueden escuchar, no los pueden ver, pero tu actitud ante la vida y ante lo que sucede diariamente en tu entorno, ¿sabes qué? Sí puede ser evaluado por los demás. De esta forma iniciamos Acércate Más esta semana. Mis amores, gracias por continuar con nosotros. Para nadie es un secreto que cuando usted tiene muchos sueños en la vida, metas, se olvida en ocasiones de cuidar la salud. Nos enfocamos en que queremos más, queremos trabajar, pero la salud es muy importante. Escúchame, mujer, tú que estás emprendiendo, escúcheme usted, caballero, usted que está enfocado en esa agenda diaria. Para la salud hay que sacar tiempo. Porque si usted no está saludable, ¿cómo va a disfrutar los logros que durante tantos años ha estado usted ahí cuidando, guardando? Vamos a ver por qué es tan importante cuidar la salud día a día. Podemos definir a la salud como el estado en el cual un organismo no presenta enfermedades, condiciones virales o complicaciones. Si bien es difícil a veces lograr un estado de completa salud debido al estado de vida agitado y estresante que llevamos. Para una persona estar sana debe combinar una buena alimentación, ejercitarse de manera regular, no consumir sustancias tóxicas o adictivas como el tabaco, alcohol o cualquier tipo de droga, y realizar chequeos médicos de manera regular para prevenir o controlar posibles complicaciones. Todas estas acciones hacen que una persona lleve una vida lo más saludable y segura posible. La salud es muy importante para que un individuo pueda enfocar sus días con un mejor estado de ánimo, con más vitalidad y energía, con mejores expectativas a futuro. Ya escucharon, amigas y amigos. Si eres una persona que procura ser exitosa, estás muy joven en este momento, te está yendo bien, mi recomendación es que no descuides la salud para que mañana no tengas que gastar en farmacia, en medicamentos, en terapias y quién sabe, si quizás no logres disfrutar todas esas riquezas que has acumulado porque estás enfermo. Vamos a cuidar la salud, hagamos un gran esfuerzo por eso. Esta noche en Acércate Más vamos a tratar un tema de salud
que es muy importante para todas las mujeres. Vamos a hablar de la endometriosis. En la actualidad tenemos a Candy Flow, una influencer muy reconocida en la República Dominicana, quien padece de la endometriosis. Ella nos va a hablar ahora un poco de cómo esta enfermedad le ha afectado. Señor, hola mi gente de Insta, de este lado Candy Flow. Señores, sí, estoy en la clínica, estoy un poquito delicada, no me estoy muriendo, estoy delicada. Ustedes saben que yo padezco de una condición que me causa mucho dolor. Eso se me complica con otras cosas. Ahora mismo tengo una infección en mi riñón que se me está tratando, mi endometriosis que siempre está acabando conmigo. Esto es algo que yo he tratado de concientizar mucho a todas mis seguidoras, a todas mis mujeres, e incluso tengo una página en donde siempre toco este tema, pero no le presta mucha atención. Esto es una enfermedad de la que casi no se habla, que es la enfermedad del silencio, la endometriosis. De cada 10 mujeres, una la tiene, y así sucesivamente. Gracias a toda mi gente por todos sus mensajes positivos, gracias por la buena energía, los quiero mucho. Yo soy muy enérgica y todo el que me desea cosas bonitas, yo lo quiero, lo amo, lo aprecio. En este momento me siento bien. Tomé el teléfono porque me siento bien. Tengo el oxígeno porque he tenido dificultad con mi respiración, pero me encuentro bien ahora, aunque ahorita más tarde me sienta mal. Yo soy una mujer muy fuerte y lo seré hasta el final. La endometriosis es una de las principales causas, escuchen bien, de infertilidad en las mujeres. Casi un 90% de los casos en los que mujeres no pueden quedar embarazadas está relacionado con la endometriosis. Vamos a conocer hoy todos los detalles de esta enfermedad, cómo cuidarnos, cómo prevenirla y los avances médicos. Hoy nos acompaña el ginecólogo Gustavo Gonel. Con él vamos a pasar de inmediato a esta entrevista llena de información valiosa para tu salud. Saludos amigos y amigas de Acércate Más, bienvenidos a otro programa, a otra entrega, una noche muy especial porque vamos a hablar de salud. Ustedes saben, mujeres y chicos que nos ven, la importancia de estar saludable. Usted no puede lograr ningún proyecto, no puede encaminar nada si usted tiene una situación de salud que le afecte principalmente nosotras las mujeres. Hoy vamos a tocar un tema neurálgico para mí porque varias chicas se han acercado a tratarme y a preguntarme y a pedirme que traiga a alguien que les arroje luz en torno a esta enfermedad que de hecho en la actualidad una influencer la padece y se encuentra hasta ingresada, afectada de la endometriosis. Vamos a conversar esta noche sobre este tema con el ginecólogo Gustavo Gonel. Bienvenido, acércate más, doctor. Gracias, Ana, por tu invitación. Ya he participado anteriormente en uno de tus programas interesantísimos y siempre a la orden de servirte a ti y a tus seguidores, a tu público, que cada vez va aumentando, y sobre todo hablar de salud y sobre todo hablar de salud femenina, una patología relativamente frecuente y que es muy importante para la población general, mucho más enfocada a la población que más afecta, que es la población femenina. Así es, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Vamos a iniciar de inmediato. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué es la endometriosis? Pero se define clínicamente o médicamente endometriosis. Endometrio es el tejido que está dentro de la cavidad uterina, que es el responsable de producir la menstruación. Cuando el tejido que normalmente debe ir dentro de la cavidad uterina está fuera de la cavidad uterina, se llama endometriosis. Eso es tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, y a eso se le llama endometriosis. Hay una entidad que es tejido endometrial dentro del miometrio,
que es un tipo de endometriosis diferente, que se llama adenomiosis o endometriosis interna. Pero cuando nos referimos a endometriosis, prácticamente nos referimos a la endometriosis externa, que es el tejido que va dentro del útero, que se llama endometrio, y está fuera de ese útero, fuera del útero, y se llama endometriosis. Ok. Eso es endometriosis. Doctor, ¿y cómo pueden ustedes diagnosticar esa enfermedad en las mujeres? ¿Cómo la diagnostican? La endometriosis utiliza un método diagnóstico clínico por la sintomatología florida, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, y confirmado con anatomopatológicamente, o sea, un estudio histológico del tejido que encontramos fuera de la cavidad uterina. Normalmente, ¿cuáles son los signos y síntomas características de la endometriosis? Bueno, la endometriosis, que es tejido fuera de la cavidad endometrial, se caracteriza por un dolor de la menstruación característico, un dolor incapacitante, un dolor de la menstruación que se llama dismenorrea, que no cede a los medicamentos, los tratamientos convencionales que uno utiliza para el dolor de la menstruación. Uno debe pensar en que la paciente puede tener endometriosis. Y eso aunado a un estudio que se llama laparoscopía, que es entrar un lente, ver la cavidad, ver esos implantes endometriósicos fuera del útero, tomamos un pedacito de tejido, lo mandamos a patología y en patología se confirma y te dicen, bueno, ese tejido que me mandaron es estroma y glándula de tejido endometrial, y ahí se confirma el diagnóstico. O sea, las manifestaciones clínicas del dolor de la menstruación, aunado a la patología, que tomamos estudios del tejido que estamos viendo, del tejido que suponemos que es endometriosis, que estamos viendo, tomamos ese tejido, lo mandamos a patología y con eso confirmamos el diagnóstico. O sea, las manifestaciones clínicas, las características epidemiológicas, que te la voy a aprovechar a mencionarla. Fíjate que rara vez esta patología, vamos a decir que es una patología que llamamos elitista. ¿Y por qué decimos elitista? Porque regularmente le dan a pacientes de clase media alta, profesionales, regularmente periodistas, doctoras, ingenieras, clase media alta, y que se acompaña con dificultad para salir embarazada, que quizás es una de los efectos directos que produce la endometriosis. Con el cuadro clínico característico de dolor con la menstruación, hacemos el estudio histopatológico, tomamos ese tejido que encontramos y lo mandamos a patología y confirmamos el diagnóstico. O sea, ahí te mencioné de una forma abreviada cuáles son la principal manifestación de la enfermedad en cuanto a manifestaciones clínicas, cuáles son las pacientes que más tendencia tienen. No quiere decir que una paciente que no sea profesional o una paciente de bajo recursos no le pueda dar endometriosis, pero epidemiológicamente se asocian más a pacientes profesionales en vida reproductiva que tienen dificultad para salir embarazada y que son otra cosa que realmente se dice, es una enfermedad elitista, no solamente porque clase media alta, sino porque quien regularmente que lo padece es una paciente bella. Se dice que es una enfermedad elitista porque le da a pacientes profesionales, a pacientes clase media y pacientes dotada de belleza físicamente. Pero esa enfermedad está como que hay que ubicarla. Es rara porque la mayoría de las patologías son más frecuentes en pacientes de bajos recursos, la mayoría, esta patología son de las pocas patologías que colocamos que da en pacientes profesionales, en pacientes de un nivel regularmente gerente de un banco o profesionales o doctora o ingeniera o arquitecta. Por eso es que mis chicas emprendedoras están tan preocupadas al respecto. Pueden preocuparse porque es un factor de riesgo tener esa característica. Doctor, usted habló de cuando envían la muestra al laboratorio y que ya te sale que sí, que es positivo y comienzan a trabajar con el caso. ¿Hay alguna forma de que esto se pueda clasificar, ya sea quizá porque se diagnosticó a tiempo o no? ¿Cómo ustedes clasifican? Claro. Como todas las patologías, regularmente tiene una clasificación. La clasificación es como vemos los implantes, cuando hacemos regularmente o en una cirugía que nos topamos, o cuando estamos estudiando una paciente con esta característica que podemos hacer, el diagnóstico es vía laparoscópica.
O sea, una cirugía mínimamente invasiva que vemos. Y como vemos la característica, de acuerdo a la magnitud de tejido endometriósico, de acuerdo a si hay adherencia, de acuerdo a si la pelvis está congelada, si está sellada, de acuerdo a lo que encontramos, regularmente se clasifica en 4. Endometriosis mínima, endometriosis leve, endometriosis moderada y endometriosis severa. Mientras más focos endometriósicos tenemos, incluso podemos tener uno de los principales lugares donde se aloja es en el ovario. Podemos tener un quiste endometriósico del ovario y puede tener múltiples adherencias, puede tener lo que se llama una pelvis congelada. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos, mínimos implantes, mayor cantidad de implantes, adherencia, las trompas tapadas, el ovario tomado, la pelvis sellada, se clasifica en leve, mínima, leve, moderado y severo. Y regularmente, así como está la clasificación, así mismo van a ser los síntomas. Síntomas leves asociados regularmente a una dismenorrea de moderado a severo, a una dismenorrea severa, hasta síntomas mayores de acuerdo al grado o magnitud de los implantes endometriósicos que te pueden provocar síntomas del sistema urinario que te dificulte para orinar, que dificulte el prevalenciamiento renal, o síntomas rectales, que tenga estreñimiento, porque la endometriosis, lo que se llaman endometriosis profunda, que se entran a los tejidos vecinos, la pelvis, o incluso endometriosis a distancia, que tú puedas tener foco endometriósico, no en la cavidad pélvica, que se supone está cerca del útero, que es donde hay la mayoría de la endometriosis, no lejos, tan distante como que tú puedes tener implante endometriósico en un ojo. Tú puedes tener implante endometriósico en el ombligo, tú puedes tener implante endometriósico en el seno. Y como es tejido endometrial, y por eso los síntomas de dolor, ese tejido produce sangrado menstrual. Lo que pasa es que fuera de la pelvis, fuera del útero, el sangrado no tiene por dónde salir, y ese sangrado se acumula e inflama, y ese es el dolor. Y puede tener una paciente que coincida con la menstruación y que sangre lágrimas si tiene una endometriosis a nivel ocular, o que tenga sangrado con la menstruación y le sangre por un seno porque tiene endometriosis con el seno. Esos son casos raros, endometriosis a distancia, a lejos, o sea, muy lejos del origen de donde ocurre la endometriosis, que es en la pelvis femenina, y que da síntomas tan diversos de acuerdo a la magnitud y a dónde están encontrando esos focos endometriósicos. Hay lo que se llama focos endometriósicos a nivel cerebral, y la paciente puede debutar con un ACV hemorrágico. Esos son casos extremadamente graves y raros, pero que se han visto y se describen como a propósito de un caso con esas características de una endometriosis tan florida. Frecuentemente, los síntomas son pélvicos porque la gran mayoría de la endometriosis están asociadas a síntomas a nivel pélvico, pero puede haber síntomas y manifestación de acuerdo a la magnitud de la enfermedad. Ok, excelente. Doctor, usted tocó un punto muy importante al inicio, y es cómo influye esta enfermedad, la endometriosis, con la infertilidad en las mujeres. De acuerdo de estas características que usted ya nos ha descrito aquí de cada una de esas etapas, ¿a partir de qué momento podemos decir, o ustedes como médicos pueden decir, que esto va a afectar la fertilidad en una mujer? Claro, fíjate, ese es su principal, aparte del dolor que puede producir, tanto dolor con la menstruación, que se llama dismenorrea, y hacemos un acápite. La endometriosis es la principal causa de dismenorrea, o sea, de dolor con la menstruación, que se llaman secundaria. El dolor con la menstruación tiene dos tipos. Hay una dismenorrea o dolor con la menstruación primaria, que es producido por un aumento de sustancias que producen dolor, que son las prostaglandinas, que contraen el útero. Y eso se llama una endometriosis primaria. Y endometriosis secundaria, que son secundarias a una enfermedad, a una patología. La causa más frecuente de endometriosis secundaria es la endometriosis. Entonces, la endometriosis produce un cuadro doloroso que puede ser de dismenorrea, o incluso, si es muy importante, puede provocar un cuadro de dolor pélvico crónico. No solamente que tú tengas dolor con la menstruación, sino que tú tengas una inflamación tan constante en la pelvis que el dolor casi nunca se te quite. Un dolor incapacitante y continuo. Y eso aumenta, es uno de los problemas que tiene la endometriosis, que te aumenta el ausentismo laboral, hace a la mujer menos productiva porque trabaja menos,
tienen menos capacidad laboral tienen por este problema de dismenorrea. Ahora, las repercusiones que tiene eso es que repercute en la fertilidad de tan envergadura que la endometriosis ella sola, sea la causante de que esa pareja, hombre y mujer, no puedan concebir un embarazo, ella sola, en un 15 a 16% de todas las causas que una paciente puede tener dificultad, y eso puede ser un tema más adelante, muy importante, de salir embarazada, la endometriosis, acompañando que sea partícipe ella sola, que sea ella sola la responsable, 15%, pero acompañando otro factor que tenga la mujer o que tenga el hombre, un factor hormonal que se llama endocrino ovárico, un factor tubárico, un factor masculino, acompañando a otro factor puede participar hasta en un 35%. O sea que la endometriosis en pareja, porque cuando hablamos de endometriosis, no, de infertilidad, no hablamos de mujer o de hombre, sino de pareja, en infertilidad en pareja puede participar hasta en un 35%. Piense ese número, sabiendo que el 20% de todas las parejas que andan buscando bebé tienen dificultad para salir embarazada. Y de ese 20%, la endometriosis participa en un 35%. Participando. Ahora, se debate por qué la endometriosis puede provocar al disminuir de la fertilidad en la mujer. Y hay varias teorías. Hay la teoría que te dice, bueno, producen implantes endometriosis, produce adherencia y te altera el factor tubárico que te está por el problema de las trompas, por un lado. Pero también otros dicen, no, porque yo hago estudios para valorar la permeabilidad de la trompa y están permeables. Por otro lado te dice, no, te altera la funcionalidad de las trompas. Crea un proceso inflamatorio que disminuye la función de la trompa y disminuye la fecundación, que aunque la trompa esté permeable, por el proceso inflamatorio altera la fecundación, que es la unión o bloquea la unión del óvulo con el espermatozoide. O sea, que tiene un efecto mecánico y también un efecto funcional, que aunque las trompas estén permeables, la función de las trompas como albergar el óvulo de parte de las mujeres del ovario y el espermatozoide del hombre, y en las trompas es que ocurre esa unión, se llama fecundación, está alterada por la endometriosis. O sea que la endometriosis, esa es una repercusión importante que tiene para la futura reproducción o deseo de la madre de lograr no solamente embarazar, sino tener un bebé sano al final de la jornada, al final del embarazo. Doctor, ¿es esto hereditario? ¿A partir de qué edad podemos estar viendo este tipo de afección en la mujer? Definitivamente que es una enfermedad que debemos diagnosticarla a tiempo. Hay varias teorías de por qué se produce la endometriosis. Quizás sea que todas por sí solas, por diferentes teorías, no explican la causa real de la endometriosis. Hay una teoría que te dicen en menstruación retrógrada, que el tejido menstrual que tiene tejido, o sea, la sangre de la menstruación que tiene tejido endometrial, en vez de salir por su espacio normal que debe salir, tiene una evacuación retrógrada y por mecanismo hacia atrás se va por las trompas y cae en la cavidad pélvica y hay enfoque endometriósico. Eso es la teoría retrógrada de por qué se produce la menstruación. También se dice, bueno, el endometrio se deriva de un tejido que se llama celómico, y todos los tejidos que se originan del tejido celómico pueden en teoría convertirse en tejido endometriósico. Entonces explicaría eso las teorías a largo plazo, que no están asociados a la pelvis. Y también hay un componente genético. Se ha visto que madres o hermanas o gemelos monocigotos, mujeres que sean hembras, tienen mayor probabilidad de cuando tiene una, la otra lo tiene, o hermanas, o la madre, o sea que tienen un componente genético, pero también intervienen factores medioambientales que favorecen que una paciente desarrolle endometriosis y que otra no. Bueno, o sea que hay diferentes condiciones
donde el componente hereditario no quiere decir que si mi hermana tiene, yo tengo que tener, pero tiene mayor riesgo de tener endometriosis. Tiene un componente hereditario, de fondo, de base. Doctor, este es un tema que intriga bastante porque yo entiendo que casi el 80% de las mujeres, cuando le llega su periodo mensual, sienten dolores, algún síntoma de molestia. Entonces sería bueno que usted me le explique a la audiencia cuándo ese malestar no es el regular de tu menstruación que amerita una observación médica. Sí, regularmente, fíjese, la dismenorrea, que es dolor con la menstruación, tiene una característica. Aparece en las primeras menstruaciones, cuando la jovencita, un porcentaje elevado tiene dismenorrea. Después que la mujer va creciendo, empieza a tener relaciones sexuales, disminuye ese dolor, y después que tiene hijos disminuye mucho más. Regularmente la endometriosis, que es una dismenorrea, o sea, un dolor con la menstruación secundaria, regularmente la paciente tiene un tiempo menstruaciones regulares, sin dolor, o sea, eumenorreica, sin dolor de la menstruación, y de repente empieza a tener dolor. Ahora, cualquiera puede tener dolor, puede ser otra causa. Cuando ese dolor con la menstruación, usted da tratamiento convencional, que regularmente usted asocia un antiinflamatorio antes de que inicie el cuadro doloroso, y o agrega un anticonceptivo hormonal orales, la dismenorrea primaria regularmente van a ceder con ese tratamiento complementario. Si a pesar de los tratamientos convencionales para el dolor de la menstruación, usted sigue con dolor en creciendo, y no solamente, ya no empieza a tener dolor, no solamente en los periodos perimenstruales, sino fuera del periodo alrededor de la menstruación, que se llama dolor pélvico crónico, en ese tipo de pacientes ya empezamos a pensar en la probabilidad de que tenemos una endometriosis secundaria, que la causa más frecuente es, pero no única, es la endometriosis. Entonces, en esa paciente podemos justificar y podemos hacerle una laparoscopía, una cirugía mínimamente invasiva, que buscamos, vemos la cavidad abdominopélvica, vemos si hay implante endometriósico, si hay lugares que sospechamos que sea endometriosis, tomamos un tejido y ahí confirmamos. O sea que son pacientes que tienen dolor con la menstruación, que no ceden a los tratamientos convencionales. Entonces hay que completar el estudio de un estudio laparoscópico, idealmente, para nosotros hacer un diagnóstico anatomopatológico, o sea, un diagnóstico de tejido que me dice, ese tejido que está fuera del útero es un tejido endometrial, entonces es endometriosis. ¿Corren las pacientes con endometriosis el riesgo de padecer algún tipo de cáncer en ovario, útero? Explíquenos ahí. La endometriosis te puede dar un riesgo relativo, un poquito mayor de riesgo de cáncer de ovario, pero ese riesgo es relativo, no es absoluto, no es tanto que aumenta. O sea que nosotros no nos debemos preocupar. Yo tengo endometriosis y voy a tener cáncer de ovario. Tiene un factor de riesgo que se puede asociar a un poquito mayor de riesgo, pero no es absoluto. Lo más importante de la endometriosis es el dolor incapacitante, la alteración para el desarrollo social de la mujer y la dificultad que esa paciente pueda tener más adelante para lograr la fertilidad. Muchas pacientes que tienen endometriosis, si no se tratan adecuadamente, si no se tratan oportunamente, pues pueden llegar a que después cuando quieran salir embarazadas no puedan salir embarazadas. Eso es más que el impacto que pueda tener en el aumento absoluto de cáncer de ovario. Excelente, excelente. Doctor, vamos a pasar ahora a la parte médica, el tratamiento, cómo ustedes medican a estas pacientes, porque en algunos casos he entendido que ameritan hasta ingresos para tratarla. ¿Cuál es el proceso ya cuando una paciente está diagnosticada con endometriosis? Regularmente el tratamiento empieza inmediatamente, hacemos el diagnóstico. Regularmente el diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico y sospecharlo, porque hay una paciente que clínicamente tú dices, no, sin tú hacer el tejido, el diagnóstico anatomopatológico, pero realmente, si
tenemos que hacer un diagnóstico vía laparoscópica, todo el mundo. Hacemos, porque los seguros tienen cobertura para hacer su estudio de tratamiento, hacemos el diagnóstico, ahí mismo empezamos el tratamiento, que es con el medio que nosotros manejemos, con el medio que nosotros tengamos a la mano, hacemos fulguración. Vamos a decir que empezamos, lo que se pueden, a liberar las adherencias por vía laparoscópica y a fulgurar, vamos a decir, a quemar. Puede ser energía de lo más sencillo, monopolar, puede ser energía bipolar, puede ser energía alta frecuencia, puede ser energía de radiofrecuencia, puede ser láser, lo que nosotros tengamos. Empezamos a ese tejido que está fuera del útero a quitarlo de ahí. O lo quitamos, o lo quemamos, lo fulguramos, lo disecamos, liberamos la adherencia que puede tener. Si tiene algún quiste de ovario, quitamos el quiste de ovario, etcétera. Empezamos el tratamiento ahí mismo. Y después, esa paciente pasa al diagnóstico, al tratamiento médico. Regularmente utilizamos un medicamento que se llama acetato de leuprolide en forma de depósito. Porque hay leuprolide de efecto no de depósito y acetato de leuprolide de depósito, que es un análogo de GnRH. GnRH son las hormonas que el motor de la hormona que controla el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y que actúa en la función hormonal de los ovarios. Entonces, ese medicamento que se llama, bueno, hay varios, pero el más utilizado se llama acetato de leuprolide. Son unas inyecciones que se pueden poner mensual, bimensual o cada 3 meses. Regularmente nosotros damos un tratamiento de 6 meses, 2 inyecciones de 3 meses, 3 inyecciones de 2 meses o 6 inyecciones de 1 mes. La cosa es que lo que hacemos es, con este medicamento, es que creamos una pseudomenopausia. O sea, tumbamos los estímulos que estimulan el ovario para producir hormonas femeninas en el ovario, bloqueamos el ovario. Entonces, esos implantes endometriósicos que no reciben estímulos para mantenerse en un lugar que no es el ideal para ellos estar, se desaparecen. Y después de los 6 meses la paciente puede retornar. Todo va a depender de qué grado, a qué nivel. Por eso es importante la clasificación. No es lo mismo encontrar una paciente con endometriosis mínima o leve que una endometriosis con enfermedad moderada o severa. La respuesta al tratamiento, sobre todo la fertilidad, depende de qué grado, qué magnitud tenga la endometriosis, porque a veces tenemos que hacer un tratamiento definitivo que es quitar el útero y los ovarios y todo. Wow. Porque es tan grande, hay que llegar a ese extremo. Lo importante es pensar en endometriosis, hacer el diagnóstico y tratarlo oportunamente para que, sobre todo, preservarle la fertilidad, porque da en pacientes jóvenes que muchas veces no han tenido hijos, que puedan tener la capacidad de tener hijos. Sí, de verdad que es muy importante saber eso. Doctor, ¿hasta qué punto puede verse afectada la sexualidad en una mujer por el padecimiento de esta enfermedad? ¿Su vida sexual se afecta? O sea, mucho se afecta dependiendo de la magnitud, porque otro de los síntomas que da se llaman dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales. Wow. El proceso inflamatorio en la pelvis es tan importante, o los implantes endometriósicos tan importantes, que cuando tú a una paciente normal, a una pareja, tú hablas de sexualidad, inmediatamente tú hablas en placer, inmediatamente se te alteran, te pones tú, hay la expectativa de que tú vas a disfrutar. Estas pacientes, cuando se le menciona la palabra sexualidad, no están esperando placer y disfrute, sino dolor. Entonces bloquean. Son las pacientes que se hacen apáticas a las relaciones sexuales porque cada vez que tienen relaciones sexuales, en vez de tener un momento de placer y de confort, tienen un momento de disconfort. Entonces, muchas de estas pacientes tienen dolor con las relaciones sexuales que se llaman dispareunia. Entonces, afecta la sexualidad. No quieren tener relaciones sexuales porque no son sádicas ni que van a tener relaciones sexuales para tener dolor. Entonces, afecta la sexualidad, afecta las relaciones sexuales, afecta la vida familiar de pareja. O sea, no solamente cuando uno tiene una enfermedad,
la enfermedad normalmente afecta la parte biológica, pero esta enfermedad afecta las 3 esferas en las cuales una paciente se puede enfermar: lo biológico, lo psicológico y lo social. Primero lo biológico porque tú estás enferma y te duele. Segundamente lo psicológico porque tú empiezas a tener alteraciones emocionales, porque no te duele, porque no puedes embarazar. Y después social, porque empiezas a preguntarte a la paciente: ¿y cuándo tú vas a tener un hijo? ¿Cuándo tú vas a tener esto? ¿Y por qué tú no tienes, ya tú no quieres ni toparte con la familia? Porque eso es lo primero que te van a preguntar. Entonces, la endometriosis altera la mujer desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Y por eso es que cobra tanta importancia, además de que la paciente está sufriendo. Se sufre, se sufre. Claro. Doctor, ya para finalizar, en este punto tan interesante, toda mujer quiere tener hijos y que se le informa que padece endometriosis. ¿Ya existe la posibilidad de que pueda salir embarazada de otra forma? ¿Qué metodologías están utilizando ustedes para quizás buscar la vuelta para que ese matrimonio, esa pareja, esa mujer pueda tener un hijo? Bueno, es uno de los puntos donde la medicina reproductiva ha avanzado más, es en este campo. Prácticamente en estos momentos ya no se embaraza, o la que no quiere o la que no tiene recursos, porque dependiendo la magnitud, los tratamientos para ayudar a una pareja para salir embarazada se dividen en 2 grandes grupos: Okay. de baja complejidad y de alta complejidad. Todo lo que nosotros hagamos para mejorar la fertilidad, estamos haciendo reproducción asistida, estamos asistiendo a esa paciente a salir embarazada. Una cosa que yo te diga: bueno, tú tienes que tener relaciones, tener coito programado los días que tú estás ovulando, ya yo estoy haciendo reproducción asistida, te estoy asistiendo. Yo puedo llegar, y la reproducción asistida llega hasta baja complejidad, hasta hacer una inseminación intrauterina. Ya a alta complejidad empiezan los tratamientos de in vitro, ICSI, etc. O sea, tratamientos donde el manejo más grande, de alta complejidad. Pero estas pacientes se pueden embarazar porque el tratamiento, regularmente tú das el tratamiento, tú diagnosticaste, hiciste el tratamiento, quitaste los implantes endometriosos que tú le favoreces, dice la paciente. Después del tratamiento, vamos a tratar de tener hijos lo más rápido posible, a buscarlo, porque este tratamiento pasa un tiempo y vuelve a aparecer los focos endometriosis, porque la condición PC la tiene endógenamente la paciente frecuentemente. Podemos darle medicamentos para inducir la ovulación y a tener a que tenga coito programado. Podemos hacer una inseminación intrauterina, podemos llegar hasta una fertilización in vitro, un ICSI, una citoplasmática, esperma en inyección. O sea, todos los tratamientos de fertilidad, dependiendo, no que todas van a utilizar lo más, nosotros arrancamos de lo más simple a lo más complejo. Una paciente que tiene endometriosis, muy bien después del tratamiento, solita se puede embarazar. Una paciente que tiene endometriosis después del tratamiento se puede embarazar con solamente medicamentos, inducción química o hormonal de la ovulación o combinada. Una paciente después del tratamiento se puede embarazar con una inseminación, reproducción asistida de alta complejidad. O sea, pero se embarazan. La que no tiene, pero si se embaraza la paciente que está en la menopausia y se embaraza la paciente con óvulo de donador, se embaraza la paciente con un útero de alquiler. O sea, ya la fertilidad, el embarazo, no se embaraza el que no tiene los recursos. Pues, porque ya la fertilidad, hay que tener recursos, no siempre, porque no quiere decir que tú tengas endometriosis y tú te vas a embarazar con lo más caro, pero se embarazan. Lo importante es que el ginecólogo o el médico primario que está viendo a esa paciente piense que te puede tener endometriosis, si la puede tratar y hacer el diagnóstico, haga el diagnóstico y trate, o que lo refiera al personal que puede hacer el diagnóstico con tiempo, tratarlo para que encontrarlo en las etapas de la endometriosis mínima, leve, que con tratamiento y con relativamente sencillo se tratan, se recuperan más rápido. Hay otro tratamiento, hay otro medicamento. A ver, anteriormente utilizábamos pastillas para tratar la endometriosis, desde anticonceptivos que solamente tenían progestágeno, otros medicamentos químicos que utilizábamos para tratarla, pero actualmente la endometriosis, si diagnosticamos y pensamos, la sustancia más utilizada actualmente es unas inyecciones a base de acetato de leuprolid.
análogos de GnRH que tratan esa patología con mucha efectividad y sin grandes complicaciones. Qué bien, doctor. Ya para retirarnos, hay muchas jóvenes, muchas mujeres que se automedican. Todos los meses usted la ve mal, se sienten mal, pero ellas van a la farmacia, compran algo, se calman. ¿Qué le puede usted decir a estas mujeres para que quizás se motiven a hacerse un chequeo y no automedicarse al respecto? Bueno, uno de los problemas que tenemos en países como nosotros, subdesarrollados, que tenemos, primero siempre tenemos una prima, una tía, que es la que más sabe, es la que tómate esta pastilla, tómate esto. A una amiga mía le dijo esto y le dio el resultado. Y también el problema de que tenemos muy asequibles los medicamentos. Los medicamentos, tú vas a una farmacia, mira, me duele tal cosa, tómate esto, el farmacéutico se convierte en médico primario. Y eso es un problema porque, primero, no todos los dolores que dan en la pelvis son endometriosis o son un simple dolor, puede ser una cosa que una atención inadecuada puede conllevar a una complicación severa. Y además, en el caso que nos compete, una paciente que tenga endometriosis, usted retardar el diagnóstico adecuado, retardar el tratamiento adecuado, entonces tienen menos efectividad. Mientras más tarde hacemos el diagnóstico, menos efectivos son los diferentes esquemas de tratamiento para resolver este problema, con el objetivo de aliviar a la paciente primero, y segundo, si el problema es fertilidad, que la paciente salga embarazada, entonces tenemos menos resultados. Es importantísimo, primero, su chequeo con su ginecólogo, idealmente, si hay esta patología, y que el ginecólogo regularmente está pensando en la posibilidad de endometriosis porque es relativamente frecuente en la población reproductiva encontrar esta patología, para uno hacer el diagnóstico, tratarla y completar una de las etapas de la mujer, que es ser mamá. No es la única, pero es una de las etapas que te complementan ya como mujer. Así es la más importante, yo diría. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por arrojar luz, por traernos toda esa información a las chicas, a la audiencia de Acércate Más. Doctor, infórmele a las jóvenes dónde lo pueden contactar a usted, quizás estén deseando algún tipo de información adicional o quieran una consulta. Bueno, yo soy el doctor Gustavo Gonel, miembro de una familia de ginecólogos, que somos 4 ginecólogos. Yo particularmente estoy en la Unión Médica, todos estamos en la Unión Médica, estamos en el consultorio 238 de la Torre C de la Unión Médica. Y ofrecemos todos estos servicios y a las órdenes que podemos. Y yo le digo a las mujeres, acércate más al ginecólogo para que te alejes más de los problemas. Buenas noches y muchísimas gracias. Oye, una forma muy amena de finalizar esta noche, una entrevista excelente que me encantó. Muchísimas gracias, Gonel. Muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos que nos honran con el favor de su audiencia. Nos vemos el próximo sábado, si Papá Dios así lo permite. Feliz noche, Gonel. Bye. Gracias.